hablarles o exponerles muy sumeramente lo que ayer era el derecho al libre desarrollo de la personalidad, hoy va a ser la libertad de conciencia, pero para que ustedes también cuenten con una guía y la posibilidad también de defenderse en un caso tal de que, por ejemplo, les hagan alguna anotación por, supongamos, no asistir a ciertas prácticas religiosas o no entonar algunos himnos institucionales, etcétera. Y lo digo justamente porque, digamos, conocí un caso a través de una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia T-332 del 2004, si no estoy mal, en la que, pues, él incluso era el conductor de un vehículo del ejército, que, pues, digamos, su naturaleza era civil, no era soldado tampoco, pero se quejaba porque presuntamente, pues, habría un comandante que los estaba obligando, tanto a los conductores como a los soldados, a asistir a algunas prácticas religiosas, algunas reuniones de la brigada, pues, para que además de darles a conocer algunas novedades que se presentaban semanalmente, pues también rezaran o incluso entonaran himnos que iban en contravía de las creencias, pues, de esa persona. Entonces, situaciones como esas pueden presentarse, y sin embargo, pues digamos, este tipo de explicaciones puede que contribuyan a que en un momento ustedes también eh, puedan protegerse de algún tipo de proceso de anotación que les hagan por desacatar, entre comillas, alguna orden que contraríe digamos, esas convicciones más íntimas que ustedes tengan. Entonces, sin más, pues la libertad de conciencia se encuentra dispuesta en el artículo 18 de la Constitución Política. Y bueno, digamos que para decir de qué trata la libertad de conciencia, pues nosotros tenemos que entender de alguna manera qué es la conciencia, ¿cierto? Y la conciencia, de alguna manera, podemos entenderla como esa facultad racional, la facultad racional del ser humano para autopercibirse, para autocontemplarse, para entenderse a sí mismo, ver, por ejemplo, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus atributos, cuáles son sus dimensiones, incluso intelectuales y corporales o físicas. Entonces, la conciencia es la que nos da la posibilidad de identificarnos a nosotros mismos, de percibirnos, por una parte. Pero además de eso, de esa autopercepción, la conciencia también sirve para que la persona adopte los criterios morales y éticos que considere que más se adecúan a su pensamiento y a su personalidad y, por el contrario, que rechace a aquellos que considera que los contrarían. Entonces, nosotros vemos que en una sociedad democrática, pues hay diferentes concepciones de vida. Hay personas que practican algún tipo de culto religioso, hay personas que se declaran no practicantes de alguna religión y sin embargo no son ateas. Hay otras que son ateas y siguen también conforme digamos, a esas doctrinas del pensamiento, pues alguna forma de comportamiento y la adoptan, ¿sí? Esa manera de elegir cuál es el credo que nosotros queremos seguir, cuál es la forma ética o moral con la que nosotros queremos comportarnos en sociedad, es lo que protege la libertad de conciencia, es decir, es esa libertad de elección que nos permite determinarnos en ciertos momentos de nuestra vida como personas y como sujetos con una determinada identidad, con cierta identidad. Eh, Por ejemplo, yo no soy comunista, pero yo puedo elegir ser comunista y seguir los reglamentos que, por ejemplo, la JUCO, que es la Juventud como sí, el Grupo de Juventud Comunista, o por ejemplo, los jóvenes Cabal, por dar simplemente un ejemplo de extremos, determinan también cómo deben comportarse, cómo deben expresarse, qué es lo que pueden o no publicar en sus redes sociales, etcétera. Entonces, a mí, esa libertad de conciencia, lo que me protege es la posibilidad de elegir en qué creo, en qué no creo y cómo me voy a comportar. Obviamente que dentro de unos límites, porque ningún derecho, incluso el derecho a la vida, no es absoluto, no son absolutos. Entonces,
Obviamente que esa posibilidad de elegir y de comportarme moralmente llega hasta donde llegan también, o hasta donde empiezan más bien los derechos de las demás personas. Es similar pues al criterio de lo del derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo, por ejemplo, diferenciamos entre la libertad de conciencia y la libertad de cultos? Que es que la libertad de conciencia es anterior a la libertad de cultos. Es decir, yo puedo elegir qué tipo de religión practicar o si no practico ningún tipo de religión. La libertad de cultos, a mí lo que me va a decir es, yo practico mi religión conforme a los dictámenes de esa doctrina. Y si yo, por ejemplo, soy musulmán y me encuentro en un parque y extiendo la sábana y me arrodillo en posición, digamos, hacia la Meca, hacia donde geográficamente se supone que queda, pues nadie me puede prohibir hacerlo. ¿M? O si, por ejemplo, yo estoy cumpliendo una penitencia católica, pues a mí nadie me puede prohibir caminar bueno, trasladarme de rodillas desde cierto punto hasta la llegada donde yo había prometido a Dios o a través de la confesión que iba a cumplir esa penitencia, porque pues hace parte también de la manifestación de ese credo religioso. Entonces, esa es la diferencia, que yo en mi libertad de conciencia puedo elegir qué religión practicar. Y la libertad de cultos implica que yo puedo practicar la religión de acuerdo a los dictámenes que la misma determine. ¿Mm? Obviamente, repito, sin que ello contraríe los derechos de los demás y el orden jurídico. Listo. Entonces, eso es la libertad de conciencia a grandes rasgos. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas deben ser respetadas por sus creencias. ¿Por qué se hace, digamos, énfasis en este punto? Porque muchas veces, a través incluso de las fuerzas del Estado, digamos, los gobernantes o los dirigentes políticos han contrariado esa libertad, la han cercenado y también han terminado incluso muchas veces con millones de vidas en razón de las restricciones de esa libertad. ¿Listo? Ya en un momento doy la palabra a Juan. Entonces, por simplemente les cuento una anécdota histórica y es que, pues, de pronto ustedes han escuchado de una filósofa que era incluso de origen judío, la filósofa más importante del siglo XX, que se llamaba Hannah Arendt. Hannah Arendt asistió como periodista a los juicios de Nuremberg, que fueron esos juicios que se llevaron en contra de los altos mandos nazis una vez finalizó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Hannah presenció el juicio que se llevó a cabo en contra de, bueno, no recuerdo el nombre, pero era de apellido Eichmann, era uno de los más altos mandos nazis, y a él le preguntaban que si, por ejemplo, eh, Hitler le hubiera dado la orden de matar al papá de ese alto mando, él lo hubiera hecho. Y él dijo, sí, yo lo hubiera hecho simplemente porque era la orden de Hitler, era la orden del canciller y yo simplemente tenía que cumplirla. Y no estaba mal porque yo lo que prometí fue cumplir la ley. Entonces, sabemos que en la Alemania nazi, pues sobre todo, además de los judíos, también se tomaban como prisioneros, pues a las personas que estuvieran en contra de esa ideología nazi. ¿Mm? Entonces nadie tenía la posibilidad de elegir si quería o no adecuarse a las políticas y comportarse de acuerdo a las políticas y vestirse y peinarse y tener incluso su estética conforme a la manera en la que lo dictaba el Reich, sí, el canciller Hitler, sino que todas las personas debían uniformarse, peinarse de determinada manera y tener determinada conducta. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasó entonces a través de la fuerza pública? Pues que la fuerza pública fue la que materializó esa restricción a la libertad de conciencia a través de las políticas emanadas, por ejemplo, de Hitler. ¿M? Y el problema de esto es que eh, los militares, por ejemplo, entendían que al ejecutar una orden de la ley, pues estaban haciendo el bien, simplemente porque esa era la ley del Estado. ¿M? Y no simplemente porque consideraran que era una acción moralmente contraria a algún tipo de mandato universal que dijera que debía respetarse la vida. En esa medida, digamos que
hacer énfasis en este derecho a la libertad de conciencia es muy importante porque debemos tener en cuenta que ningún mandatario, ni por muy de derecha o de izquierda que sea, tiene el atributo de determinar cómo es que las personas van a comportarse en sociedad. ¿Mm? Profe, Em, sí, Juan. permita ahí, disculpe molestarlo y pues ahí hago también una anécdota. Buenas noches, compañeros. Eh, No, sí, sí, siga. ¿Mm? y Sí, eso señor. aún todavía se presenta acá en la institución, profe. Yo pues estuve en un grupo, estuve en el Guzmo. Ahí de pronto la persona que no quería ir de pronto a profesar a la iglesia, entonces salía el suboficial, el intendente y decían, ¿quiénes son los que no van a ir a profesar? Entonces pues había un grupito de cuatro o cinco, habíamos de pronto pues por X o Y motivo no íbamos, ¿sí? Y Ujú. entonces, ¿qué hacía el señor intendente? Decía, no, le decía al otro subintendente, le decía, vea, León, coja esos cinco muchachos y coja los pachicharrones, imagínense. Y pues yo era uno de los que yo siempre he estado, o sea, siempre en la policía he estado pintado. ¿Por qué, profe? Porque no me deja vulnerar mis derechos. Entonces siempre voy a vivir así, yo creo que hasta que llegue mis 25 años y el día que sea suboficial voy a seguir así, ¿sí? Así que digan que uno se pinte con los comandantes, que eso, pero es que esa palabra de que dicen que al comandante, que lo que le gusta al comandante, a uno tiene que encantarle. Y eso es lo que nosotros, los que vamos con esta nueva generación de policías, tenemos que ir cambiando en la institución. Porque los otros por temor o porque de pronto fueran rechazados, no, entonces a lo último quedamos dos nomás que no fuimos a profesar y nos cogieron toda la semana para chicharrones, para esto y para lo otro. Entonces eso se sigue presentando, profe, en la institución. Si usted no va, entonces no, cójanlo para chicharrón. Ese era como el punto, profe. Listo, muchísimas gracias, Juan. Y en efecto, pues eso es una vulneración directa también a ese derecho a la libertad de conciencia y además a la libertad de cultos, que la libertad de cultos, bueno, no la voy a explicar aquí por no extenderme demasiado en otros asuntos, pero pues implica que no solamente es un culto, el culto religioso, ¿sí? Sino también, por ejemplo, las personas que deciden ser ateas pues hacen parte o tienen protección de esa libertad tanto de conciencia como de culto. ¿M? Porque digamos que a la vez en que se protege la libertad de elegir cualquier tipo de religión, también se protege la libertad de no ejercer ningún tipo de credo. Entonces, eso que su merced me comenta, por ejemplo, que les hagan anotaciones o aún así, cuando los obliguen a actuar en contra de su conciencia o los castiguen, pues amerita también la respectiva queja porque existen lineamientos por parte del Ministerio de Defensa en los cuales se establece que, digamos, la institución debe desarrollar prácticas a través de las cuales se garantice el ejercicio de la libertad de cultos y libertad de conciencia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese asunto porque, pues, como su merced dice, uno no puede permitir que pasen por encima de su dignidad y de sus libertades. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de esa libertad, de libertad de conciencia? Y es no ser objeto de persecución, precisamente, que su merced nos está comentando, ¿cierto? Había un poeta chileno en la época de Pinochet, si no estoy mal, en la que pues él era comunista y de todas maneras pues simplemente era un poeta y él cantaba. Entonces, eh, a él lo arrestaron y como él no quiso revelar cuáles eran sus creencias religiosas ni políticas, pues con un arma le trituraron las manos para que él no pudiera seguir escribiendo sus canciones ni sus poemas, por ejemplo. Y finalmente, pues lo mataron. Otra de las características es no revelar las convicciones o las creencias. Si usted no quiere decir, por ejemplo, en el médico, a veces le preguntan a uno que qué tipo de credo sigue, qué religión practica. Entonces, pues si yo no quiero decir, no estoy obligado a contestar. Entiendo que de pronto en algunas ocasiones puede deberse al hecho de que dependiendo de la religión,
digamos, la persona estaría o no dispuesta a recibir una transfusión sanguínea, supongamos. Pero no necesariamente estoy obligado tampoco a decir qué tipo de religión practico o si practico o no. ¿Mm? Entonces, esa es la segunda característica. La primera, no ser objeto de persecución por las convicciones filosóficas, políticas o religiosas que yo tenga o económicas. Tampoco nadie me puede obligar a revelar cuáles son mis creencias, mis convicciones, y mucho menos porque qué doloroso sería que nos obligaran a actuar en contra de nuestra conciencia. O sea, imagínense que no solamente nos manipulen, sino que no nos manipulen, sino que nos den una orden a través de la cual nosotros tengamos que prácticamente romper nuestra integridad mental, psicológica, para actuar de una manera que va en contra también de nuestro pensamiento. Digamos que para hacer una aclaración con lo que se hablaba, creo que en la segunda o primera clase, acerca el video del patrullero, creo que era en la segunda clase, pues no se puede hablar tampoco en ese caso de una objeción de conciencia, por los motivos que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí se trataba, obviamente, de abstenerse a realizar un procedimiento, pero no porque se objetara conciencia, porque él creyera que era contrario a sus creencias desalojar a las personas, porque no necesariamente tiene que ser así, sino que había una contradicción manifiesta entre la orden, la situación en la que se encontraban las personas y la Constitución. ¿M? Que por eso era que armábamos, digamos, ese argumento de cómo apoyar al policial que se abstuvo, ¿sí? Pero en este caso, la objeción de conciencia se dirige sobre todo a cuando yo tengo ciertos parámetros de conducta a través de un pensamiento filosófico, político, religioso, y alguien me obliga a actuar en contra de ella sí o sí. ¿M? Entonces, por ejemplo, veamos aquí, ¿cuáles son las personas que pueden afectar conciencia? ¿Sí? Y resulta que nosotros nos encontramos con que los servidores públicos en ejercicio de sus funciones no pueden objetar conciencia. Ahora bien, vayamos al caso en que pues todos o la mayoría creemos que siempre debe respetarse la vida y que solamente Profe, bajo una situación de legítima defensa, ya el momento, que solamente bajo una situación de legítima defensa, pues podemos llegar a desconocer la vida de otra persona siempre que sea, por ejemplo, proporcional nuestra defensa al ataque. Y resulta que, pues a nosotros nos dan la orden de dispararle a una persona porque supuestamente está a punto de cometer un delito, supongamos el de hurto. Y nosotros decimos, no, no voy a dispararle a esa persona porque así en esas condiciones en las que se encuentra implicaría matarla y yo no estoy de acuerdo con matar a una persona. No, digamos que en ese caso, igual que en el tema de la diligencia de lanzamiento, el desalojo, aquí nosotros no objetamos conciencia como servidores públicos, sino decimos esa orden es ilegítima por ser inconstitucional, ¿sí? Porque pues por esa misma vía, entonces, por ejemplo, podría decir un juez que, o un notario, que es un particular que ejerce funciones públicas, que no va a casar civilmente a una pareja del mismo sexo porque él considera que eso contraría un mandato religioso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros como servidores públicos, en principio, no podemos en ejercicio de nuestras funciones objetar conciencia. Sí podemos apartarnos de las decisiones, pero haciéndolo jurídicamente con base en otros postulados constitucionales y legales. ¿M? Pero no podemos objetar conciencia en principio, ¿listo? Digamos, y digo en principio, es decir, como personas y civiles, sí, por fuera del ejercicio de nuestras funciones, pero dentro del ejercicio de las mismas, sí debemos, digamos, evitar hacerlo porque muchas veces podemos incurrir en la vulneración también de otros derechos fundamentales. ¿Sí, Julio? No sé si recuerdan, pero hace un tiempo hubo un caso en el que se abrió el debate con relación a un momento en el que una persona transgénero, creo que era hombre, se vestía como mujer,
Entonces solicitaba que la requisara una señorita patrullera y entonces decían, se abrió el debate en que si la señorita patrullera podría haber objetado conciencia para realizar ese registro o no, y no recuerdo al final cómo acabó la cosa, pero hubo un antecedente como Compañero, ese. a ella como que la sacaron de la institución, creo que hubo una institución, sí, ya me acordé de ese caso que llegó toda operada, ¿cierto? No era la muchacha, sino que se decía que la señorita patrullera mm, era como para practicar el registro, era una mujer transgénero. Entonces decían que en caso dado la señorita patrullera a la que le solicitaban que le hiciera el registro, podía negarse alegando la objeción de conciencia, pero al final no recuerdo cómo acabó, o si ese caso, pues ya el profesor con la explicación que me dice que no podemos objetar conciencia a los servidores públicos, pues hasta ahí quedaba, pero sí hubo un antecedente con respecto a la objeción de conciencia en este caso. Y ¿Y bueno, cuál es el deber ahí por ejemplo, entonces? El finalmente fue caso expulsada de del la institución. auxiliar de la Metropolitana de Bogotá que decía que la credencial era satánica y que se tenía que dejar el cabello largo por sus creencias. Esa es otra situación también que de pronto no sé hasta dónde es el alcance de esa situación también, profe. Listo. Bueno, la pregunta, discúlpenme antes de seguir, es a la gente la retiraron de la institución a la que se negó a hacer la requisa a la persona transgénero. No, yo la verdad no recuerdo cómo terminó el caso, pero decían, o sea, dentro del No, yo alegato, también. de que si se podía o no se podía, que si que le daban los argumentos a la señorita que en caso dado de que no quisiera practicar el registro, lo fundamentara con el principio este de la objeción de conciencia, para el caso de que si no lo quisiera realizar, porque fenotípicamente pues era un hombre. Entonces decían que si ella no quería, pues que alegara objeción de conciencia para no realizar el registro, pero yo no recuerdo al final cómo acabó el procedimiento, pero ese era el antecedente que había con relación al caso. Ah, listo, Yo lo listo, que vale, tengo gracias. entendido es que lo que aparezca en la cédula. Listo, gracias. Bueno, pues entonces, pues yo aquí en este caso no sé cómo concluiría la situación. Pues únicamente aquí, ya como decía un profesor en la especialización, no expongo, sino me Profe, qué pena expongo, ahí la interrumpo. ¿sí? Profe, compañero, lo que pasa es que lo que dice ahí, lo que pasa es cuando una persona que es de, pues, homosexual, lo que sea, que se vista como mujer, como él diga que lo llame, tiene que llamarlo, porque él se identifica como esa persona. Así decía, así en la cédula diga que se llama Carlos, pues él te dice, yo me llamo María y tienes que llamarlo como usted dice, porque eso es lo que dice la... No, está preguntando eso. Compañero, Listo. sí, pero sí, lo que está diciendo usted, sí, pero él dice que lo llamen así, pero si en la cédula no se llama María, entonces hay que ser. Disculpen, listo. Digamos que para poder avanzar un poquito. Ya, pues yo aquí no expongo, sino me expongo, más bien. Y el criterio es el siguiente, mire. Mm, una cosa de pronto es el tema de la identidad, de la identificación, el tema de la cédula, pues ya habría que ver, por ejemplo, si la persona está tramitando o no el cambio del nombre y del género o del sexo en la cédula. Sin embargo, por ejemplo, si la manifestación física, material de una persona es, digamos, la del cambio de su sexo o de su género, pues entonces nosotros no podemos esperar a que simplemente el Estado le dé el reconocimiento para que sea válido el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque lo que pasa es que estos derechos, como la libertad de conciencia, como el libre desarrollo de la personalidad, son de ejecución inmediata, es decir, que no podemos esperar a que el Estado los reconozca, porque pues entonces no serían tan libres realmente, ¿sí? Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Que bueno, ella puede decir que se objetaría a conciencia. El punto es, primero, que constitucionalmente los servidores públicos como simplemente, digamos, ejecutan órdenes y sobre todo constitucionales, pues la primera de las órdenes que está en el artículo segundo de la Constitución es la de la eficacia y la protección de los derechos fundamentales, entre esos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que, como ya lo decía hace un momento, es de aplicación inmediata.
Es decir, no puede suspenderse ni puede esperarse a que el Estado lo reconozca como transgénero, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, digamos que desde mi perspectiva sí sería un acto discriminatorio el hecho de que una gente se niegue a que una persona ya incluso con su manifestación física, que de pronto tenga algunas cirugías o que estaba vestida de manera distinta, se abstenga de realizarlo. Porque digamos que una cosa es que no considere que los hombres que se sienten mujeres deban convertirse físicamente en mujeres, y otra muy distinta es que simplemente lleva a cabo un procedimiento que no toca en estricto sentido su pensamiento, porque es que nada tiene que ver con que ella piense como individuo, como civil, que un hombre no debe hacer eso, a que simplemente ejecute la orden de hacer una requisa que incluso es en virtud de la Profe, Carta de los disculpe Derechos que le de la interrumpa Mujer. ahí, pero ¿Sí? entonces si la persona se identifica como mujer y pues aparentemente no tiene, digamos, senos ni cola, simplemente tiene el cabello largo, pero en la cédula aparece como hombre y ella dice, no, es que yo soy mujer, y digamos en un procedimiento policial de un hurto, algo así más o menos, o algo que una alteración, en este momento, si no tenemos femeninas en el lugar, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Porque pues ella está identificando como mujer, pero en la cédula aparece hombre. Aparte de eso, no tiene senos ni tiene cola. ¿Se le hace el registro o no se le hace el registro? Pero es que precisamente, por ejemplo, esa apreciación parte, nosotros digamos que sí, entenderíamos que a priori lo que hemos visto por parte de la sociedad es que las mujeres suelen tener senos y tener cola, pero no necesariamente tampoco una mujer debe ser voluptuosa para considerarse mujer, ni tampoco tener voz delgada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en esos casos, por ejemplo, si no hay policiales femeninas, pues se supondría que ustedes también están grabando el procedimiento, supongamos, ¿cierto? Para que también quede constancia de que están llevándolo de manera adecuada. Si es así, si Profe, ¿me dentro de ese regala un video, minutico? dame un Profe, segundo, por favor. Sí, deme un segundo, por favor. Si la persona está manifestando cuál es su género, porque en este caso no es su sexo, sino su género, que no se cree hombre, sino que se cree mujer, pues entonces, en esa medida, lo que habrá que hacer es grabar y también determinar cuáles son las condiciones dentro de las cuales se encuentra, digamos, en ese momento el grupo de policías que están llevando a cabo el operativo para determinar que como esa persona se considera, digamos, yo qué sé, mujer, ¿cierto? Pero tiene características de que es hombre porque no tiene senos, porque no tiene cola, pues entonces lo que habrá que hacer es dejar el registro del por qué en ese momento o bien se está llevando a cabo el procedimiento que requiere una acción inmediata y por lo tanto no puede hacerse el reconocimiento de si sí es hombre o mujer porque pues eso lo hará seguramente un juez, o simplemente se ejecuta, digamos, esas requisas, se llevan a cabo pues, los procedimientos pertinentes y se deja la constancia. No implica necesariamente que, por ejemplo, para ustedes se inicie un proceso disciplinario, porque uno entiende la complejidad del asunto. Sin embargo, el hecho de que no haya policiales mujeres no implica, uno, que no pueda llevarse a cabo el procedimiento, y dos, que si hay policiales mujeres, sí se pueda llevar a cabo el procedimiento, porque finalmente si la persona considera sentirse mujer, que incluso digamos es una orientación sexual que se ha reconocido, o bien como transgénero o como transexual, pues entonces también puede llevarse a cabo ese procedimiento. Considero yo que no necesariamente tiene que ser, digamos, un obstáculo para que se lleve a cabo o se ejecute, sino que más bien, en el caso de que sí existan las personas adecuadas para, entre comillas, adecuadas para llevar a era el cabo ese resto, profe. procedimiento, pues no pueden Usted objetar está conciencia. durmiendo. Ayer no podía ni hablar por la boca. Aló. Profe, yo tuve un procedimiento Me con operaron. eso y, ¿Sí? profe, yo tuve un procedimiento igualito donde había Ahorita hablamos. Pues, una persona que se identificaba como mujer, yo no lo quise pero mi despertar porque compañera, estaba ella durmiendo. dice, Perdón, disculpen, ella, alguien está hablando. ¿Quién tiene el micrófono accidentalmente? Ya, listos. Perdón, Pablo, ¿sí? Sí, doctor, me regala un minutico. Es que yo tuve un procedimiento así Pero como está era explicando usted. alguien está hablando, creo que era Pablo. Creo que Pablo, Profe, buenas noches. sí, sí, señor.
Profe, vea, respectivo a lo que estaba usted comentando, hace unos días se hizo una captura, lo que dice el compañero, la persona está en un centro comercial y él se identificó como mujer. En ese momento, pues no teníamos femeninas, ahí nos tocó practicarle el registro con una guardia de seguridad del centro comercial. Sí, de igual manera, el nuevo formato de derechos del capturado en las últimas casillas se especifica cómo se identificó, si como hombre o como mujer. Entonces ya el formato viene muy actualizado para que esas capturas no se caigan, doctor. Listo, no, perfecto. Gracias, Listo, gracias, no hay- compañero. Profe, básicamente para hacer un aporte ahí, conforme Sí, usted señor. lo explicó, tal cual es, profe, tanto constitucionalmente como los lineamientos que establece la policía, obviamente tiene una guía de actuación policial frente a este tipo de poblaciones vulnerables, no solamente con el tema de la orientación sexual, sino con todo lo que establece con poblaciones vulnerables, indígenas, bueno, afro, demás situaciones, profe, y es básicamente eso. Si el compañero no quiere verse inmerso en un tema de discriminación, vulneración de derechos, entre ellos el libre desarrollo de la personalidad, esa persona hay que tratarla conforme ellos se sientan identificados. No tenemos que discriminarla o victimizarla diciéndole que, pero es que en la cédula tal, pero es que usted no se ve. No, no vamos a hacer esos juicios de valor porque eso está totalmente prohibido. Así lo establece la guía de actuación policial frente a esos procedimientos, profe. Así es, listo, muchísimas Gracias, gracias. compañero, buen Pues aporte. disculpen, buenas noches, pero entonces, en conclusión, si él o esa persona que es transgénero dice mucho, ¿quién lo debe requisar? Esa es la pregunta. De conformidad con, digamos, la orientación tanto sexual como, digamos, en cuanto al género se refiera, pues si una persona se considera mujer porque su actitud, porque así internamente lo dicta, digamos, su conciencia, pues precisamente habría entonces que esperar a que fuera una policial mujer o como hace un momento lo relataba un compañero, pues una guarda de seguridad quien lleva a cabo, por ejemplo, ese Disculpen una procedimiento. pregunta. Sí, creo que Brian estaba levantando la mano. Profe, disculpe Bueno, una pregunta. profe, eh, para los compañeros, yo estuve en el GECOM, estuvimos con los cacaos de la policía en el tema LGTBIQ+, y con la alcaldía, ¿cierto? Nosotros hablábamos con ellos porque eso se presenta en muchos casos con los travestis, y lo que dice el compañero, bueno, cuando una mujer travesti, o sea, los travestis son los que se transforman, por decirlo así, en palabras más castizas, cuando ellos están vestidos de hombre, se les puede uno como patrullero realizarles el registro, ¿no? Segundo, si ellos se identifican como mujer y están vestidas, o sea, trepadas, como dicen ellas, les hace el registro ellas. Dado caso que ellos utilicen, porque pues ellos son muy consumidores de estupefacientes y muy consumidores de también venden, y el man está vestido de civil, de hombre, y él dice, no, es que yo me identifico como mujer, cabe resaltar de que él va a pedir que lo registre una mujer. Hay que grabar ese procedimiento donde él registra, donde él dice que lo registra una mujer. ¿Por qué? Porque ellos nos explicaban, y hay una parte, no sé, de la Constitución, es que no recuerdo bien, donde dice que el hombre registra al hombre y la mujer tiene que registrar a la femenina, o bueno, así, en su mismo caso, porque Eso es lo han que yo habido quería saber. han habido investigaciones donde uno de hombre presta la seguridad, ¿cierto? Y mi femenina, que es la tripulante, se baja y registra un hombre. Él dice, y va a poner la que dice que se siente vulnerado porque la femenina lo registró, le tocó sus partes, que no sé qué, que sé de cuántas, y ahí ella se puede ver inmersa en investigaciones porque lo que nos explicaban allá es que el deber ser, el hombre registra al hombre, la mujer registra a la mujer, y ya con temas LGTBI, los que se identifican como mujeres, los registran las mujeres por petición de ellas. Y lo que yo les decía, si un man que está vestido de hombre, pero se identifica travesti, toca que se le graba por petición suya, señor, así aparece en cédula, pero usted se hace llamar Tatiana, la femenina le va a hacer un registro por petición suya. ¿Sí? Porque él después puede decir que no, que se sintió vulnerado, que porque él no le gustan las mujeres, que lo tocó una mujer, sí, eso es a lo que yo voy.
para que lo tengan muy en cuenta porque se presenta Uy, mucho. gracias compañero por ese dato, realmente buenísimo. Lo otro que también tienen que tener cuidado es con las lesbianas, que se llaman tomboys, que son lesbianas que usted las ve y aparentemente son hombres. Igualmente, ellas por más hombre que parezca, siguen teniendo aparato reproductor femenino, senos, y por ese motivo las tiene que requisar también una femenina, porque como cuando uno hace el cacheo, el registro, uno tiene que palpar, entonces obviamente les va a tocar el pecho y ahí usted también ya está metido en problemas. Entonces lo que son tomboys, travestis y todo eso, por lo general, todas las femeninas. Y cuando estén vestidas de civil las que son travestis, igual grabar y dejar constancia de que a petición de él. Compañero, Listo, hago un vale, favor, muchísimas puede dejar gracias. el número, puede dejar el numerito suyo ahí para cualquier información o escribirle, muy amable. Listo, muchísimas gracias, Brian. En el grupo. Muy amable. Entonces, ciertamente, por ejemplo, la forma más fácil que ustedes tienen también para salvaguardar, digamos, cualquier tipo de situación o proceso posterior en el que puedan verse inmersos es el de grabar también el procedimiento, precisamente porque ya ahí se obtiene cuál es la manifestación de esa inclinación u orientación que tenga la persona respecto de su sexo o su género para que pueda llevarse a cabo el procedimiento de manera correcta, ¿sí? Muchísimas gracias entonces también por esos aportes. Eh, bueno, entonces decíamos, los servidores públicos en ejercicio de sus funciones no pueden objetar conciencia. Listo, tampoco las entidades públicas o privadas. Entonces resulta que, pues, no sé, hay una institución médica que practica, no sé, el cristianismo o algún tipo de religión y pertenece a algunos, no sé, sacerdotes, etcétera. Entonces, ellos no pueden negarse, por ejemplo, a llevar algún tipo de procedimiento que contraríe sus creencias. Supongamos eh, que fuera una institución médica creada por los testigos de Jehová y ellos no aceptan transfusiones sanguíneas. Entonces dicen como, hace una persona se esté desangrando, tenga una enfermedad, no vamos aquí por urgencias ni por ningún tipo de sistema de prestación del servicio a hacer una transfusión sanguínea. El Estado les va a decir, no, porque es que ustedes no pueden objetar conciencia cuando es una institución. Cuando ustedes son institución y, por ejemplo, están prestando un servicio público, pues no pueden negarse a prestar un servicio que es un derecho además fundamental como el de la salud, ¿m? Bien sean instituciones públicas o bien sean instituciones privadas. Tampoco, por ejemplo, por el hecho de que se trate de una persona que quiera ejercer el derecho a morir dignamente, lo que es mal llamado la eutanasia. Entonces, por más que sea digamos, por más que sea una institución católica médica, no puede negarse a llevar a cabo ese procedimiento. Sí, digamos que respecto a esto, tampoco, por ejemplo, la policía podría, eh, digamos, expresar alguna objeción de conciencia como institución frente a las requisas de personas transexuales porque consideran que solamente